Buen Padre eterno, gracias te damos por este momento que nos concedes poder estar una vez más ante tu palabra para reflexionar en cada una de las declaraciones inspiradas, infalibles, inerrantes, todo suficiente y que pueden hacer sabio por la fe a todos los hombres que hayan puesto su confianza en ti. Gracias por mis hermanos nuevos, especialmente los que están en cursos de membresía. Suplicamos tu gracia con ellos y les des mucho entendimiento, mucha gracia para poder comprender, Señor, cada una de las declaraciones bíblicas concernientes a este tema de libre albedrío. Bendice a toda la iglesia, a todos los hermanos que la mañana de hoy nos acompañan. Suplicamos que pueda ser un buen tiempo, Dios, podamos gozarnos en tu presencia, Cristo Jesús. Amén. Un texto base que se ha escogido para el estudio de Confesión de Fe de Londres de 1689 es 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Estamos viviendo en un mundo del relativismo. Todas las opiniones merecen ser respetadas y para todos hay una verdad. Pero cuando hablamos de la vida cristiana y de las doctrinas esenciales del cristianismo, no hay verdades relativas, hay verdades absolutas en la palabra y que más que mandamientos son ordenanzas de Dios al hombre para que sean obedecidas. Y ciertamente hay galardón, recompensas en la obediencia. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, enfrente podría tener una de las 7 maravillas del mundo ante sus ojos: el hermoso templo arquitectónico de la diosa Diana. Cada una de sus columnas habían sido fabricadas y embellecidas por uno de los emperadores que iban pasando por allí. Todos los turistas querían visitar una infraestructura como esta. Pero el apóstol Pablo quiere llamar la atención y decir: si algo es hermoso, si algo es bello, si algo es verdadero, si algo es realmente firme, es la palabra. Son las declaraciones contenidas en las Escrituras. Con la llegada de la Reforma Protestante hay 5 declaraciones, pero un hito muy importante y que me gustaría recordarlas: solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Todo el conocimiento que concierne a la salvación está en las Escrituras. No necesitamos añadir obras, esfuerzos humanos o méritos para alcanzar la salvación. Es solo por gracia, es solo por la fe en Cristo, que a Dios sea la gloria. Recordemos los principales temas de la Biblia. Tenemos la Biblia misma, que es bibliología. Ese es nuestro primer estudio de confesión de fe. Allí estudiamos todo lo concerniente a lo que dice la Biblia. Luego tenemos el tema de Dios, que es conocido como teología propia. En la teología propia tenemos otros 2 temas
que son muy importantes también porque hacen parte del ser de Dios. Y estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo, que es neumatología, y la doctrina de Cristo, que es cristología. Pero ese conjunto en sí se llama teología propia o doctrina de Dios. Hablamos del hombre como la antropología. Y luego pasamos a la doctrina de la salvación llamada soteriología. Eso está en el capítulo 7 de la Confesión. Y en ese tema de la salvación vamos a estar considerando el tema de la mañana de hoy, que es el libre albedrío. Luego tenemos la iglesia, que es eclesiología, y el futuro escatología. Cada uno de estos temas constituyen a lo que se conoce como teología sistemática, es decir, es la agrupación de los principales temas de la Biblia concerniente a lo que Dios dice de cada uno de ellos. Cuando observamos el capítulo número 1 de las Santas Escrituras, decíamos que es la base de todo conocimiento. Luego de Dios y de la Santa Trinidad, decíamos que Dios es el ser supremo, soberano y centro de todo. En el capítulo 3 del decreto de Dios, ahí estudiábamos su plan eterno y su perfección. En el capítulo 4 de la creación, el principio de su gran obra, y lo que constituye cúspide en este capítulo es la imagen de Dios en el hombre. En el capítulo 5 estudiamos la providencia. El Señor tiene el control absoluto de todas las cosas y todo lo que pasa cada día obedece a los decretos eternos de Dios. Eso se llama providencia, es decir, no hay casualidades en Dios. Hay propósitos eternos en Dios en cada una de las circunstancias o eventos que pasan en el mundo. En el capítulo 6 estudiamos la caída del hombre, el pecado y su castigo. Hablábamos sobre la gran tragedia, el gran problema, y desde este momento la salvación comienza a ser una necesidad porque el hombre ha pecado. Llegamos al capítulo 7 del pacto de Dios y ya comenzamos a hablar de la salvación que es revelada y luego se va a ejecutar de manera progresiva mediante lo que se conoce como la teología de los pactos o la teología pactual. Me gustaría recordar con ustedes estos temas. En el capítulo 8 tenemos de Cristo el mediador, que fue el tema de la semana pasada, el Salvador y su obra de expiación, y las etapas en el desarrollo de la salvación que me gustaría recordarlas. Primero, la salvación fue un plan de Dios. Esto se conoce como salvación planeada. ¿Cuándo fue planeada? En el pacto intratrinitario, a lo que también se conoce como Consejo Eterno de Redención. En ese Consejo de Redención también se llevó a cabo algo que se llama la elección o la predestinación. Luego tenemos la salvación necesitada. ¿Cuándo la salvación se volvió una necesidad? Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Entonces, de allí que sale el primer pacto humano y es el pacto adámico, un pacto de obras que era determinado por la representación federal que ellos en su momento tenían a escala universal. Su obediencia sería imputada a toda su posteridad, pero su desobediencia traería muerte para todos. Efectivamente, vinieron las consecuencias y luego llegamos a un estado que se llama depravación total del hombre. Luego la salvación es prometida. ¿Dónde es prometida? En el pacto de gracia, donde por primera vez, de manera explícita, podemos hablar acerca del protoevangelio. Génesis capítulo 3, versículo 15, a lo que también se conoce como promesa de redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar.
Mis hermanos, de manera anticipada ya se origina una gran guerra entre dos descendientes. Tenemos en primer lugar la descendencia de la mujer, que en cierto sentido estamos hablando acerca de un hijo de la mujer. Ese hijo de la mujer con el tiempo es conocido como Cristo, el Señor. Y cuando hablamos de la descendencia de la serpiente, estamos haciendo énfasis al mismo Satanás con todas sus artimañas. En la historia de la cruz, Satanás hirió a el hijo de la mujer, pero el hijo de la mujer con su muerte destruyó la cabeza de Satanás. Hacia eso apunta Génesis capítulo 3, versículo 15. Luego tenemos la salvación revelada con la introducción del pacto con Noé. En este pacto se conoce como un pacto de estabilidad y gracia común. ¿Por qué? Porque Dios aquí determina que nunca más destruirá el mundo en agua y que mientras la tierra exista, pues entonces habrá frío, calor, invierno, verano, las sementeras no dejarán de producir. Es decir, el Señor promete aquí que vivirán con la provisión necesaria tanto los justos como los impíos, y ese es el mundo en el que estamos viviendo hoy. A eso se le llama gracia común. Todos vivimos, todos participamos del bien del Señor. Tenemos el pacto con Abraham, un pacto de fe. Tenemos el pacto con Moisés, un pacto de ley. Tenemos un pacto con David, su señal es el reino. La salvación luego fue ejecutada. ¿Cuándo fue ejecutada la salvación? Con el nuevo pacto. ¿Y quién fue el que llevó a cabo la ejecución del nuevo pacto? Cristo. ¿Cuál fue la obra cúspide en el nuevo pacto? Lo que se conoce como la expiación. ¿Qué es la expiación? La muerte sustitutiva que cancela la deuda que el pecador sustituido tiene con la justicia de Dios. En este sentido, en el Antiguo Testamento era un cordero quien moría por el pecado del pueblo. Luego esto simplemente era una sombra que apuntaba psicológicamente a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Finalmente tenemos la salvación aplicada, lo que también conocemos como el Ordo Salutis o el orden de la salvación. Cuando hablamos del orden de la salvación, estamos hablando de que el Señor amó, el Señor eligió, el Señor llamó, el Señor justificó, el Señor glorificó. Entonces, en esta última parte, en el Ordo Salutis, luego de la salvación ejecutada, lo que significa es la salvación aplicada. ¿Y quién es el que aplica la salvación? El Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Él es el que redarguye al hombre de pecado, de justicia, de juicio. Lo lleva a que pueda mirar a Cristo como el Salvador. Bien, entonces con esto en mente vamos a introducirnos al tema que concierne a la mañana de hoy, es acerca del libre albedrío. ¿Dónde se origina esta controversia? ¿Piensan todos de la misma manera concerniente a este tema? Bueno, la verdad es que no. Y aquí tenemos un gran debate entre la filosofía griega versus la doctrina de la incapacidad total. Platón creía que el alma humana era un pedazo de la divinidad y entonces podía tener atributos especiales. Aristóteles creía que la voluntad era totalmente independiente del entendimiento y las emociones.
Además, eran deterministas. Orígenes, un padre de la iglesia, siglos pasados, él establece la responsabilidad del hombre y evita el determinismo. Bueno, a lo largo de la historia, personajes como Pelagio, Arminio y Wesley se identificaron mucho con Orígenes. Luego tenemos otro personaje muy importante en la historia que se llama Agustín, Agustín de Hipona, sacerdote católico. Los combatió a todos, ¿sí? Hablando acerca de la depravación total en contraposición al libre albedrío, y personajes como Lutero, Calvino y otros siguieron sus ideas. ¿Qué entendemos entonces por libre albedrío? ¿Tiene el hombre lo que entendemos por libre albedrío? ¿Puede el hombre salvarse por su libre albedrío? Vamos a mirar un esquema de 5 párrafos. En primer lugar, vamos a mirar lo que es el libre albedrío, es decir, entendiendo el libre albedrío. Luego, los 4 estados del hombre y su libre albedrío, el libre albedrío inestable, el caído, el recuperado y el perfecto. Entendiendo entonces el tema, vamos a Mateo capítulo 7, versículo 17. Dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Aquí hay una relación entre lo que uno hace y lo que uno es, entre los actos y la naturaleza. Es decir, de acuerdo a quien eres, asimismo vas a dar los frutos. De acuerdo a tu naturaleza, así van a ser los resultados. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, el hombre, para decidir por lo espiritual, tiene que entender lo espiritual. Su decisión depende de su entendimiento, pero en su estado natural no puede hacerlo porque se le impide. Así que, de salida, ya estamos encontrando algunas dificultades para que el hombre en su estado natural pueda hacer el bien. Los filósofos enseñan que la voluntad humana posee una capacidad misteriosa de determinarse por sí mismo, independiente de todos los juicios de la inteligencia y de los afectos del corazón y del estado completo del hombre al momento que decide. Es decir, hay libertad. Los filósofos cristianos añaden a la voluntad capacidades que la Biblia niega. Extiende la libertad de elegir a la salvación. Dicen que la voluntad no fue dañada por la caída y que el hombre es libre para escoger salvarse cuando quiera.
Ellos además dicen que el Espíritu Santo es un gran caballero que respeta la decisión de cada persona. Entonces, se atribuye al hombre toda capacidad de elección. Entonces, ¿cómo tratar con mayor claridad esta discusión? Vamos a verlo entonces en los estados del hombre. Primero, el estado de inocencia. Ahí estaba Adán en el Edén. En el estado caído está Adán y toda su descendencia. En el estado de gracia están solo los creyentes. Y en el estado glorificado, los creyentes en gloria. Miremos entonces nuestro primer aspecto. Un libre albedrío inestable. Estado de inocencia, Adán en el Edén. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La amenaza de muerte coloca en evidencia de que el hombre tiene una mutabilidad de la libertad y de la capacidad de escoger. Es decir, en ese estado, el hombre podía escoger comer o no comer. Tenía libertad. ¿Sí? Pero una libertad inestable. ¿Por qué inestable? Porque si decide comer, morirá. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La amenaza ahora llegó a ser una realidad. Eclesiastés 7:29. Y aquí solamente estoy hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus perversiones. La responsabilidad de lo sucedido es solamente del hombre. El hombre tomó la decisión y ahora entonces sufre las consecuencias. ¿Podía Adán escoger salvarse por sí mismo? ¿Podía Adán escoger salvarse por sí mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenía libertad para salvarse por sí mismo? Sí, sí. Él tenía libertad. Él podía decidir si comer o no comer. Recuerden que estamos en un estado de inocencia, ¿verdad? Pero con tendencia a lo inestable. Y algo que es creado en un estado perfecto y cambia para lo imperfecto. No puede mejorar. Entonces, la respuesta es sí. Entonces, podemos decir que esa misma libertad de escoger salvarse por sí mismo la tienen los hombres hoy día. Ahora sí, no. ¿Por qué? Porque Adán era nuestro representante, recuerden, cabeza federal universal. Su obediencia era una obediencia para todos, su muerte, una muerte para todos. Entonces, a partir de ese momento, el hombre pierde la capacidad de elegir por sí mismo
de obedecer el mandamiento de Dios. Entonces, con esto en mente, vamos a nuestro segundo estado, y es el estado caído. El estado caído es el estado actual. Efesios 2:1. Ahora, ¿cómo se encuentran los hombres? Muertos. Muertos en delitos y pecado. Pregunta, hermanos, ¿puede un muerto venir a la vida por sí mismo? No. Ayer estaba leyendo algunos comentarios de cómo la ciencia va avanzando, sobre todo en Estados Unidos ya están colocando personas que han muerto en unos lugares diseñados para ser conservados, de tal manera que cuando la ciencia aumente un poco más, ellos puedan ser resucitados. ¿Sí? Bueno, la condición del hombre es en muerte, y un muerto no puede venir a la vida, ¿sí? Por sí mismo. ¿Cómo dice el Señor que es una persona en estado de pecado? Bueno, es como una piedra, ¿sí? El corazón del hombre es como una piedra, una piedra. ¿Escucha una piedra la voz del hombre? No, ustedes le pueden decir, arrepiéntete, arrepiéntete, pero la piedra no les va a escuchar, ¿sí? Porque así está el corazón en este estado caído. Está muerto totalmente. Y el hombre murió, y eso implica la incapacidad total, que es verificada por otros textos de las Escrituras. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Terminen ustedes, hermanos. No hay ni siquiera uno. Ahora entienden ustedes el alcance al que fuimos conducidos en el Edén. Esto es grave. Esto es muy grave. El hombre está incapacitado para hacer lo bueno. Sus obras son inútiles. No entienden siquiera el camino del bien. Lo que es bueno para la salvación, ni entienden ni pueden venir. En Hechos capítulo 11, versículo 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Bueno, ¿qué es lo que ellos están diciendo aquí? Que el arrepentimiento es un don de Dios, que el arrepentimiento es un regalo divino que el Señor se lo otorga a quien Él quiere. Y aunque el arrepentimiento es absolutamente necesario para la salvación, no está en las manos del hombre, es un don de Dios. Es un regalo que Dios otorga al pecador. Bueno, algunas preguntas de discusión. Pero hay un texto en el Antiguo Testamento que parece enseñar que el hombre caído sí tiene la capacidad de poder salvarse por sí mismo. Deuteronomios capítulo 30, versículo 19. ¿Cómo explicamos este verso? ¿Alguien puede leer ese verso? 30:19. Sí. A los cielos y a la tierra que arrojó testigos contra vosotros. Ya. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición, la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ok. Voy a leer de manera puntual la nota que pongo. Dice, vida claramente allí es sinónimo de bendición para el judío y su familia. Es prolongación de sus días,
y permanencia en la tierra. La opción de escoger está dentro del marco del pacto mosaico, que está limitada a bendiciones temporales para el pueblo de Israel. Es decir, si ustedes escogen, van a vivir bien, ¿sí? Bajo unas bendiciones temporales. Es como cuando estamos en ese mismo contexto. Abraham le dice a Lot, aquí tienes la llanura o las montañas, elige tú a dónde quieres. Él escogió la tierra más linda, más hermosa, pero ya sabemos cómo terminó su familia, ¿cierto? Entonces estas bendiciones están dentro del pacto mosaico y están condicionadas a algo temporal, sí, para el pueblo de Israel. Cuando hablamos sobre las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, ¿sí? Digamos que hay unas bendiciones si ustedes se comportan así, hay unas maldiciones si ustedes se comportan de esta manera. Pero no estamos hablando acerca de la capacidad de escoger para la salvación. Si el hombre no puede arrepentirse por sí mismo, ¿por qué Dios le ordena que lo haga? Esta es una pregunta bastante fuerte, ¿verdad? Y recuerden que esta misma pregunta es la que Pablo hace allí en Romanos capítulo 11, frente a un opositor imaginario que es probable que esté haciendo esta misma pregunta, pero ¿cómo inculpa? ¿Por qué inculpa a Dios? Si no, no podemos porque Él es quien elige, entonces, ¿por qué el Señor nos demanda arrepentimiento? Y entonces, en ese mismo texto, Pablo dice, bueno, el Señor, el dueño del barro, hace lo que Él quiere con el barro, ¿sí? Ahora, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Le dirás tú al alfarero, siendo el barro, por qué me hiciste así? Sí, es como una pelea inútil. Pero en este contexto de libre albedrío, ¿saben por qué el Señor le demanda al hombre que se arrepienta a pesar de que no puede? Porque el hombre es responsable. A pesar de que perdió la capacidad, no perdió la responsabilidad ante Dios en el huerto de Dios. Y entonces Dios lo trata como una persona que tiene la capacidad de hacerlo, aunque no puede. Hay una imagen que le comparto a los estudiantes de confesión de fe, y una es una parte que está la depravación total del hombre y la otra es el libre albedrío. La depravación total del hombre es ilustrada como un hombre ahogado en el fondo del mar y que los tiburones hayan comido su corazón. Aparte de eso, tiene una piedra de molino en el cuello. ¿Podrá salir con vida de allí? Esa es la depravación total humana. El libre albedrío ilustra un hombre que se está ahogando y está chapaleando y él hace así y entonces otro ve la mano y lo saca, sí, lo termina de sacar. Entonces, el libre albedrío lo que enseña es que el hombre toma la decisión por ir a Dios y entonces Dios, como ve que él está tratando de buscarlo, entonces él termina de salvar, ¿verdad? Entonces, esa es la idea que estamos aquí tratando de contrastar. ¿Qué es cierto? ¿Qué es verdad? ¿Depravación total o libre albedrío? Estamos hablando de libre albedrío caído, ¿verdad? En este estado el hombre entonces no tiene ningún tipo de libertad. ¿Una pregunta? Bueno, en un sentido sí, el hombre puede decidir si se viste de negro, de rojo, de verde. El hombre puede decidir si vive en determinado municipio. El hombre puede decidir muchas cosas, ¿sí? Pero en última instancia está obedeciendo al pacto eterno de Dios mediante algo que se llama la providencia. Es decir, usted decide mudarse para otra ciudad.
Pero eso no está fuera del control de Dios. Eso se llama providencia, que obedece a un decreto eterno de Dios. Pero usted tiene la libertad de poder tomar esa decisión y hacerlo. Así que el hombre, de alguna manera, es libre, pero en obediencia a lo que Dios ha determinado para él. En este estado el hombre no puede hacer absolutamente nada bueno. Bueno, no, solo escoger a Dios. ¿Sí? Está en la incapacidad de escoger a Dios. Adán antes de la caída podía pecar o no pecar. Esta frase de Agustín era pose pecare, pose no pecare. Es decir, él podía escoger si pecar o no pecar. Adán después de la caída no pose no pecare. Es decir, solo podía pecar. Solo podía pecar. En este estado, los hombres ¿qué deciden? Deciden si cometen un pecado escandaloso o uno que no sea tan escandaloso, pero al final de cuentas es pecado. Vamos a leer al albedrío recuperado, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce un nuevo querer desde afuera del hombre por su gracia soberana y eso le permite entender su verdadero estado y querer volverse a Dios. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Recuerden que el hombre natural ni quiere ni puede. Entonces Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Antes de que el Señor produzca esto en el hombre, tiene que obrar algo que se llama regeneración, nuevo nacimiento. Ese corazón de piedra es quitado y entonces es colocado un corazón de carne. La persona está siendo preparada para reaccionar al llamado divino. Romanos 7, 14 al 25. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El pecado sigue morando en el creyente después de ser regenerado, no como el rey, sino como un remanente, y hay dentro de él el querer tanto como el bien y el mal. Hermanos, en este estado básicamente logramos estar en el mismo estado en el que estaba Adán en el huerto del Edén. Los cristianos ahora ellos pueden decidir si pecar o no pecar. Es por esa razón que vamos a estudiar un tema más adelante que es la santificación. Y el Señor le ordena a los creyentes que se santifiquen, que se aparten del mundo, que hagan morir los deseos carnales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este estado recuperado, los creyentes pueden abstenerse del pecado y pueden también hacer lo bueno, pueden agradar al Señor. Este estado recuperado también se conoce como un estado de gracia, ¿sí? Es un estado totalmente dado por Dios. Entonces, pregunta, ¿en este estado el hombre puede escoger tanto el bien como el mal? Sí. ¿En este estado el creyente sí puede hacer buenas obras? Sí, pero son imperfectas. Cristo las perfecciona mediante la obra de la cruz. Vamos para nuestro quinto estado, el estado perfecto, estado de gloria. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El creyente glorificado es como Cristo. ¿En qué sentido es como Cristo? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿En qué sentido el hombre en el estado glorificado es como Cristo?
No puede pecar. Perfecto. No puede pecar. Hebreos 12:23 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora el hombre es un espíritu perfecto, que luego de la resurrección unido a su cuerpo, logran un perfecto estado. Y este es el estado que Dios ha diseñado para que el hombre viva. Un estado perfecto, libre de pecado. Entonces, ¿cómo contrasta esta definición de libertad con lo que el mundo cree que es libre? Pues el mundo cree que es una libertad absoluta, sin un propósito y sin ninguna sujeción, sin Dios, lo cual no existe. Ese tipo de libertad, según el hombre, no existe. Recordéis, hermanos, ¿en qué estado estaba Adán? Estado de inocencia. ¿Podía pecar y no pecar? Sí. Segundo, ¿en qué estado están todos los descendientes de Adán? Estado caído. ¿Qué pueden hacer en ese estado? Solo pecar. Tercero, el hombre en el estado regenerado recupera la capacidad de pecar y no pecar. Sí. El hombre en el estado glorificado no puede pecar. No puede pecar. Y esta es la cumbre de su libertad. Conclusión, hermanos. El hombre tiene siempre capacidad para elegir. El hombre siempre tiene capacidad para elegir. Pero su elección está condicionada al estado en el que se encuentra. Si estás en el estado caído, solo vas a poder elegir el pecado. Si estás en el estado recuperado, vas a poder hacer tanto lo bueno como lo malo. Quiera Dios, el Señor nos ayude a mortificar cada día el pecado y nosotros y podamos ir al Señor. Esta capacidad funciona dependiendo de la naturaleza en el que nos encontramos. Esta capacidad, en un estado caído natural, no le permite ir al cielo. Señor, muchas gracias por este tiempo precioso que nos das, una vez más de recordar las Escrituras. Suplicamos ahora que nos prepares para el culto central, que nos des un corazón con muchos anhelos, con muchos deseos para adorar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.